espíritu de distracción ahora mismo lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera de este lugar, porque esta es casa de oración y puerta del cielo, y declaro y activo, Señor, en el nombre de Jesús, ángeles con espada desenvainada de fuego, guardando y custodiando esta casa, porque los cielos están abiertos para este lugar y los ojos del Señor están puestos sobre nuestras vidas, porque como pueblo, como hijo, como hija, estamos reunidos en el tabernáculo de reunión donde el Espíritu Santo mora, donde el Espíritu Santo ya estaba aquí esperándonos para que le adoremos, para recibir su palabra que viene de su corazón a nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 15, del 1 al 3 vamos a leer primero, después seguiremos desde el 10 hasta el 20. Y yo le puse como título a este mensaje, el peligro de las tradiciones del mundo. Aleluya. El peligro de las tradiciones del mundo, y eso lo vamos a empezar ahora con la palabra, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hasta ahí vamos a leer y luego seguimos. Acá había un momento donde los escribas y fariseos, hombres conocedores de la palabra, hombres que tenían bien claro la palabra de Dios, pero lo que no tenían claro, que no tenían revelación del Espíritu Santo. Porque ninguna religión del mundo no puede tener revelación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos toda la experiencia antes de conocer a Cristo. También vivíamos en un tiempo de tradición, un tiempo de que todo nos hacía que estaba bien porque hablaba sobre Dios. Pero Dios no comparte su gloria con ninguna tradición, ninguna religión, porque las religiones solamente traen enseñanza, doctrina de hombre natural. Entonces eso trae confusión. Eso es lo que hace el enemigo para que ninguna persona pueda acercarse a Dios por causa de la tradición. Porque primero pone las tradiciones, ¿no? Acá está hablando la tradición que los judíos en ese tiempo, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, saduceos, eran religiones de aquellos tiempos, en la cual si bien hablaban de Dios, como nosotros también hablábamos de Dios antes de conocer a Cristo, porque todo el mundo conocía que Dios es real, que Dios creó las cosas, pero también creíamos a nuestra manera de lo que nos decía el hombre, de lo que nos enseñaba, tradiciones en la cual nos traía, nos cegaba el entendimiento, no nos dábamos cuenta que estábamos siguiendo una religión. Y Jesús no vino a romper ninguna ley de Dios. Él vino a romper todas las tradiciones del mundo. Por eso hay muchas religiones, hay muchísimas religiones. De hecho, uno de los países que más religión tiene es la India. Tiene más de 1000. O sea, adoran cosas creadas por Dios mismo. Y causa de eso ellos están cegados espiritualmente. Son gente que realmente viven en la miseria, en la pobreza, en la ruina, a causa de la confusión, de esa mente cerrada, de solamente creer en la religión que ellos llevan
como diciendo que adoran a Dios. Ellos tienen muchos dioses. Como nosotros teníamos antes muchos ídolos. ¿Cuántos adoraban a un ídolo? Yo le digo delante de su presencia, yo adoraba imagen. ¿Pero por qué? A causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Porque nosotros escuchamos la voz del hombre, la doctrina del hombre, y nos parecía bien. Antiguamente moría algún ser querido, los que tienen edad se pueden dar cuenta que lo que digo es real, se ponían un brazalete de negro y andaban con el brazalete y dice, ese está de luto. ¿A quién celebramos? ¿Quién será que partió de la familia? ¿No? Como también iban a comer y a beber a los cementerios, porque había que despedirlo toda la noche. ¿Cuántos vivieron eso? Yo no lo hice, pero mis padres sí. Pero realmente eso es lo que trae confusión. Y en este tiempo hay muchas cosas que todavía siguen vigentes. Y el hombre trae moda, ¿no? Crea moda. ¿Para qué? Es como también es una tradición, porque el hombre va creando cosas para llevarlo fuera de los propósitos de Dios. Porque la gente, muchos se llevan por la moda que va cambiando día a día. Jesús estaba en un lugar donde se reunió mucha gente y dice la palabra que se acercaron los fariseos y los escribas y le llamaron la atención a Jesús. Justo mire a quién. Diciendo, ¿no? Que porque Jesús tenía a sus discípulos y ellos no se lavaban la mano, porque los judíos en ese tiempo dicen que tenían para comer, tenían que lavarse varias veces la mano. Si no se lavaban la mano, no comían. Era ley de ellos. De hecho, los fariseos y los escribas tenían 613 leyes tradicionales que debían cumplir. Lavarse la mano de forma ritual antes de comer, porque si tocaba algo, se contaminaba. Para ello, una persona que no se lavaba la mano y había comida, esa persona con tocar ya contaminaba esa comida. Mire la mentalidad de la gente de ese tiempo. Y hoy el Señor nos está hablando justamente de que Él nos quitó esa ceguera espiritual, esa creencia, ¿no? Del hombre, porque en realidad Dios no dice que vamos a hacer tal cosas para alimentarnos. Lo único que pide Dios es que seamos fieles con Él, conforme a lo que Él dice en su palabra. Porque la palabra de Dios viene del corazón de Dios para todo aquel que le crea a Él, para regenerar su vida, para que tenga una manera de vivir conforme a Dios. Porque Dios vino y nos consagra hijos e hijas. Porque todos somos creación de Dios. Todo lo creó Dios. Pero no todos siguen a Cristo. Porque no todos son llamados por Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios creó el hombre y en la medida que va creciendo el pueblo, Dios iba diciendo quién iba a ser sus hijos, sus hijas. Aquel que no fue llamado, escogido por Dios, no busca de Dios porque Dios no lo llamó. Por eso rechaza y sigue las costumbres del mundo,
las tradiciones del mundo y cree que así está perfecto, como él dice y que hace, que se siente seguro que va a ir al cielo. Todo el mundo dice voy a ir al cielo, pero Dios dice otra cosa, porque todos conocemos lo que conocemos las Escrituras. Sin Cristo no vamos al cielo. Ahora, ¿por qué el hombre natural cree que va al cielo cuando sigue a ídolos que solamente los llevan a la perdición? Por eso el Señor, inmediatamente después que le dijeron los fariseos y los escribas, le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los ancianos eran gente, ¿no? Fariseos, saduceos, escribas, gente que conocía perfectamente la Torá, la palabra de Dios. Pero ahí había algo que Dios tenía que responder, porque Dios se dio cuenta que ellos estaban confundidos. Por eso ellos, los fariseos y los escribas, le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús inmediatamente le responde: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los mandamientos de Dios es la palabra de Dios. La tradición es una doctrina de hombre que inventa. Hoy podemos ver un montón de gente que está desviada sobre el plan de Dios a causa de la ignorancia de la palabra del Señor. Vamos a Mateo 15, 8 y 9. Vamos a leer Mateo 15, 8 y 9. Voy a leer dos versículos. Dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Porque todo el mundo habla con su boca de Dios. Creo en Dios. Una vez le pregunté a un hombre en un hospital, yo le dije: si usted cree en Dios, cree en los milagros. Me dice: ¿cómo no voy a creer en Dios? Si Dios puede hacer milagros, Dios puede cambiar las cosas. Me pareció perfecto. Le digo: es la única manera para que Dios escuche la voz de aquel que clama, tiene que tener a Cristo en su corazón. La única manera y razón para que esa persona lo escuche Dios, tiene que recibir a Cristo. Porque Él vino a salvar al pecador. Él vino a sanar al enfermo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, sin Él no somos nada en este mundo. ¿Por qué seguimos? Porque Dios mismo nos llamó con el propósito de ser salvos y vivir eternamente en el reino de los cielos. Nosotros estamos predestinados a mantenernos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos honran a Dios, pero no están cumpliendo la palabra. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener a Dios en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, el que nos direcciona nuestra vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces nos confronta en algunas cosas. Y cuando no es del agrado de Dios, entra una aflicción en nuestra alma, en nuestro corazón. Quiere decir que el Espíritu Santo está
no está a favor de lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y lo que nosotros no estamos haciendo conforme al Señor. Y eso es lo que trae, ¿no? Conversión a nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que si pecamos, le tenemos que dar cuenta al Señor. Ahora, el religioso, ¿a quién le va a dar cuenta? Si los ídolos de ellos tienen ojo, no ven, tienen oreja, no oyen, tienen mano, no palpan, tienen pie, no caminan, tienen ojo y no ven. O sea, esa es la tradición del mundo, pero qué bueno, ¿no? Y cuánto más le vamos a dar gracias a Dios por el hecho de que Dios nos llamó a ser sus hijos. ¿Sabe qué privilegio que es? Y muchos lo desprecian, lo tienen en poco, se pierden algo que Dios quiere hacer, porque todo Dios nos llamó con un propósito, a todos nos llamó, y Dios va cumpliendo los propósitos de nuestra vida cuando nosotros nos alineamos al corazón de Dios, porque eso es lo que califica cada uno de los hijos de Dios. La perseverancia y cumplir lo que Dios dice en los mandamientos. Y eso es lo que nos favorece. Y vamos a leer en el libro, en el versículo 10 del 15 de Mateo. Sigue diciendo la palabra. Jesús llamó a la gente y les dijo. Había mucha gente. Entonces Jesús quería darle a entender de que todo lo que habían aprendido de los fariseos, de los escribas, les traía confusión. Por eso Jesús dice, llamó a toda la gente, vengan que quiero hablar con ustedes, porque es necesario que escuchen mi voz, porque yo soy el Hijo de Dios. En ese momento la gente se amontonó porque era un llamado de parte de Dios. Qué bueno cuando Dios te llama y venís a la presencia de Dios. Lo malo es que Dios te llama y te le ponen excusa. Ahora no, porque va a llover, a esto, a aquello. Es Dios el que nos llama. Porque en ese día Dios quiere bendecirte. Pero nosotros mismos nos engañamos a sí mismos por el solo hecho de negarnos de venir a su presencia. Dios quiere hijos que sean obedientes. Porque ¿qué dice la palabra en Deuteronomio 28? ¿No? El que persevera en obediencia, viene la bendición del cielo. Porque Dios lo que dice lo cumple. Ahora a nosotros nos cuesta cumplir. No es que Dios necesita de que nosotros vengamos, sino que nosotros necesitamos que venir a Él para que seamos bendecidos. Dios da a aquel que busca. Y Dios escucha a aquel que le clama en obediencia. Por eso, a ver, cuesta seguir a Cristo. Porque es fácil venir al Evangelio de Jesucristo. Pero es difícil mantenerse. Porque hay cosas, ¿no? Tradiciones que todavía están pegadas, ligadas a nuestra vida, no nos permite despojarnos totalmente. Pero ¿cuándo nos vamos a despojar? Cuando pongamos nuestro corazón dispuesto a adorarle y a seguirle a Jesús. Eso va a permitir que se corten todos los lazos, todas las tradiciones y costumbres del mundo, que eso no nos hace que recibamos la bendición del Padre. Y le dijo a la gente, escuchen y entiendan bien, le dijo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? En el 11 dice, lo que lo hace impuro delante de Dios no es la comida que entra por su boca,
Lo que lo hace impuro son los insultos y las malas palabras que dicen. Aleluya. Hay una carita de aflicción. Porque a veces le soltamos una palabrita. Y le decimos, hola, todavía no me olvidé. Cuando te adoraba y decía un montón de cosas, ¿no? Todos los versículos. ¡Qué tremendo! Eso es a veces, dice Dios, la palabra de Dios dice que eso es inmundo para Dios. Una palabra, una mala palabra, es un insulto para Dios, es una ofensa para Dios. Porque Él fue que nos creó la boca para adorarle, no para adorar a Satanás por medio de nuestra boca. Y eso es lo que, por eso Jesús les dijo, ustedes están confundidos con lo que aprendieron de las tradiciones de los judíos, de los ancianos judíos, porque ellos proclamaron algo que no dice la palabra, es todo lo contrario. Porque costumbres y tradiciones siempre la hubo, de distintas formas. Otros adoran, son tradiciones. Los bolivianos, los del altiplano, adoran a la Pachamama. Y como tradición de eso, cavan un pozo y empiezan a tirar las primicias, la comida, de todo lo que han producido. Tiran de todo, como honrando a la tierra, pero no honran al que la creó la tierra. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que nosotros honramos y es creada por el hombre, y eso nos trae tropiezo y eso frena la voluntad del Padre que no nos dé y nos hace esperar hasta que cambiamos nuestra manera o nuestra actitud de saber que solamente tenemos que adorar y exaltar a Jesucristo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Aleluya. Y a causa de eso, mucha gente se desvía de las corrientes de este mundo. ¿Para qué? De ser atrapado por diferentes cosas, vicios, tantas cosas que lo ata a la persona. Porque en realidad Dios siempre va a llamar a su creación. Un montón de veces te va a llamar Dios. Es más, Dios te va a hablar de distintas maneras. Ayer estábamos compartiendo la palabra que un burro, una burra que venía cabalgando y arriba venía Balán, un profeta de Dios, y habló la burra. ¿Pero por qué? Porque él era testarudo. Él quería maldecir al pueblo de Israel cuando él no tenía que hacer eso, porque le iba a caer la maldición a él, porque nosotros no podemos maldecir a un hijo, a una hija de Dios. Tenemos que bendecir. Y el ángel de Jehová se le presentó a la burra, y la burra honraba la presencia de Dios en ese momento. Y no quería arrancar. Y Balán le pegaba con un garrote a la mula. Y ahí le dijo, ¿por qué me estás pegando? Aleluya. Mírese, por ahí de repente tenés una mascota en casa, le pegás. Y Dios te habla. ¿Por qué sos malvado con los animales? Que te hable, ¿no? No sé qué harías. Que coge y no me hable porque yo nunca le pego. Así que, fíjese porque Dios va a hablar hasta por un animal, un niño. Dios siempre te va a molestar. Y ojo, hay que prestar atención, porque es Dios que está hablando. Porque a veces no escuchamos porque no nos interesa comprometernos
mucho con Dios. Y eso pasa en las iglesias, en muchas iglesias, no hay compromiso. Lamentablemente, el compromiso con Dios trae bendición del cielo. Ahora, nosotros no nos comprometemos con Dios porque estamos comprometidos todavía con el mundo. Todavía no nos despegamos de las ligaduras, de las ataduras del mundo. Por eso hay que tener cuidado, nos tenemos que autoexaminarnos. ¿Estoy bien yo haciendo las cosas como Dios dice? ¿O yo estoy siguiendo una tradición todavía? Por eso Jesús fue muy claro. Y dice, en el 11 estábamos, ¿no? Lo que lo hace impuro delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que lo hace impuro son los insultos, las malas palabras que dicen. En el 12 dice, entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron a los fariseos, ¿no les gustó lo que les dijiste? ¿Vio cuando uno le habla de Cristo a alguien que está en la tradición del mundo y se enoja? ¿Qué me venís a hablar vos de Dios? Si vos eras un borracho, eras esto, aquello. Porque te lo dicen. Y andaba en cosas, y ahora vos me venís a hablar de Dios. El enemigo es como que se levantan contra de nuestra vida. No sé si le habrá pasado, pero a mí me pasó varias veces. Que la gente no quiere escuchar de Dios. Le decís, bueno, mirá que mañana hay una exhibición de Colapinto. ¿Qué te parece? ¿A dónde y a qué hora? Y te pide a dónde, la dirección, el horario. Porque le interesa. Pero de Dios dice, no me hablé ahora porque estoy apurado. Ya me tengo que... No, en otro momento vamos a hablar. Siempre cuando Dios te llama, el enemigo, como esa persona está cegada espiritualmente, no tiene revelación todavía porque Cristo no está en su corazón. Cuando la persona tiene a Cristo, ahí el Espíritu Santo amonesta, aflige, y a veces tenés que pasar momentos difíciles porque Dios permite todo eso. ¿Por qué permite? Porque es de la única manera que te aflige el alma y el espíritu por lo que está pasando, para que recapacites que Dios es el que te va a sacar adelante de todas circunstancias adversas que esté pasando. Y eso es lo que la gente le cuesta. No, pero prefieren sufrir. Y están ahí, no tienen ni para comer. Pero me pasó acá. Acá vienen a pedir mucha gente algo para que, un arroz, una harina, lo que sea. Y vino un hombre con un carrito y miró, es una iglesia. Dice, ¿no tiene algo para darme? Tengo tres criaturas y estoy sin trabajo, hago esta changuita con el carrito. Pero la gente cada vez tira menos. O venden también, no sé. Y sí, le digo, la situación está muy jodida, porque vienen tiempos más difíciles todavía. Hay que acercarse a Dios. Sí, ¿sabe qué? Yo antes iba a la iglesia. Y estaba de portero. Pero me aburrió. Y me fui. Porque me cansó de estar ahí pasándolo en la iglesia. O me mandaban a limpiar el baño. Y por eso me fui. Y le digo, acá no somos muchos, pero gracias a Dios, los que estamos firmes, el Señor no nos hace faltar nada. ¿A alguien le hace faltar algo? Nada, hermano. Y por esa razón vos estás en la condición que estás, porque te apartaste de Dios. Saliste de la cobertura del Dios que da todas las cosas. Y se quedó, me dice,
la verdad que tiene razón. Voy a venir. Vengo, saco un tratadito y se lo doy. Jueves y sábado, 19 horas, en punto. Voy a venir, dice. ¿Cómo no? Sí. Yo estoy acá nomás, dice, en el barrio San Nicolás. Y siempre paso por acá. ¿Usted lo vio? ¿Vino acá? Hermano, la gente tiene necesidad, pero no quiere saber nada de Dios. Uno le habla y Dios nos hace hablar de diferente manera. O sea que Dios no te está rogando para que venga. Es tu obligación venir a buscar la bendición del Padre. Y eso es lo que quiere Dios, porque Dios quiere personas obedientes, personas que se jueguen por Cristo, personas que dedican su tiempo para servir a Dios, hablarle a alguien. Yo veo a veces, de casualidad, subí en un tren, antes de ayer creo que fue, un varón, un evangelista, un joven, había estado en la droga, en la delincuencia, y dijo: hace 5 meses que estoy en la iglesia y Dios ya me está bendiciendo y tengo más de lo que antes cuando robaba. Eso es lo que hace Dios. Dios se glorifica en una persona para que hable de su poder y de su grandeza, para que manifieste el amor que tiene Dios por todos nosotros, aún aquellos que están en los vicios, el alcohol, la droga, en la delincuencia. Esa gente está necesitada de Dios. Pero Dios tiene que orar. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por las almas, hermano. Porque Dios nos va a pedir cuenta. Dios va a pedir cuenta a todos los que conoce. Es más, le va a pedir mucho más a aquel que sabe más. Algunos dicen: yo no sé mucho. No, todos sabemos que la única esperanza para el ser humano es Jesucristo. Y para ir al cielo es Jesucristo. Y para que vivamos bendecidos es por Jesucristo. Jesús vino a salvar al pecador. Vino a sanar a los enfermos. Vino a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y si estás clamando algo, Dios te lo va a conceder. Como comentaba, la hermana daba el testimonio. Sí, es verdad, estuvimos ayunando, clamando a Dios. Y le pedíamos justicia divina. Y se hizo real, porque era un hombre malvado, perverso, porque por tener tanto dinero, ama más la riqueza. Y de eso, ahí nos damos cuenta que la persona no valora el esfuerzo que hace alguien por un trabajo, ¿no? que hace. Tiene paga, tiene que ser pagado. Pero la gente que más tiene, menos quiere soltar. O sea que es una persona que adora la riqueza. Ese es otro ídolo. Adorar la riqueza es otro ídolo. Y muchos lo adoran. Yo no necesito de Dios. Tengo autos de lujo, de alta gama, tengo plata en el banco, tengo, qué sé yo, por todos lados, propiedades. Yo no necesito de Dios. Por eso nosotros nos damos cuenta qué equivocado que están, ¿no? Qué equivocado que... ¿De qué le sirve la riqueza cuánto tiempo podés vivir más? Y amontonar riqueza. Y el día que dice Dios, bueno, que venga. Miles de almas mueren todos los días, en todo el mundo. Pobre, rico,
de todo tipo. Pero el único que van al cielo es por Jesucristo. Y no hay ídolos que lo va a salvar. No hay tradición de hombre que lo va a salvar. Por eso tenemos que tener bien claro, hermano, que Dios nos llamó con un propósito. No debemos menguar en la fe. Creerle a Dios. Si Dios te está afligiendo en este tiempo, hermana, porque viene algo mejor para tu vida, levanta tu mano al cielo. Recibe. Te gozarás. Te gozarás porque Dios no es deudor de nadie. Lo que promete en su palabra lo cumple, hermano. Nosotros somos hijos del reino de Dios, del Rey Todopoderoso. Somos del reino. Y todo lo que hay en esta tierra somos los dueños, porque ¿quién es el dueño de todo? Nuestro Dios, nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos, sus hijas, en la cual somos herederos de la riqueza que podamos tener. A veces pasa eso. A mí me ha ocurrido que me quedé sin trabajo. Y lloraba, clamaba a Dios, pero Dios me respondía. Siempre Dios te va a responder cuando uno es sincero con Dios. Porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento. Y nosotros no podemos engañar a Dios. Porque antes que nosotros ya estemos pensando lo que queremos hacer, Dios ya lo sabe. Ahora, si es un pensamiento que te puede traer prejuicio, como ya sabe Dios, no te lo da. Y vos le estabas orando, clamando a Dios. ¿Y por qué no lo recibiste? Porque Dios no iba a permitir que te perjudiquen. Por esas causas muchas veces clamamos a Dios y nos sentimos que tenemos fe, sí, esto. Y no se da, porque eso te puede causar un problema grande. Porque seguimos a un Dios vivo, que lo ve todo y que sabe tus necesidades. Por eso tenemos que mantenernos en obediencia en su palabra. Aleluya. Obviamente que a los fariseos no les gustó lo que Jesús le dijo. En el 13 dice, Jesús respondió, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado, las arranca de raíz y las echa fuera. O sea, todo lo que acá está hablando de la gente que rechaza a Dios y que no quiere saber nada de Dios, Dios lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque Dios le está ofreciendo una mejor calidad de vida. Le está ofreciendo una salvación para vida eterna. ¿Y cuánto vale eso? No solamente aceptar a Cristo en tu corazón. Y es gratis. Jesucristo lo único que te pide, que le adores, que no te olvides de Él. Que estés en su presencia. Que creas lo que dice su palabra, porque se va a cumplir en tu vida. Dios tiene ya el tiempo que va a ser cumplido. Desde el momento que aceptamos y creemos de lo que estamos pidiendo, va a pasar un tiempo, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Porque el tiempo de Dios es Cairo y el tiempo de nosotros en la tierra es crono. Estamos siendo dirigidos por un horario en la tierra. Pero para Dios, Él vive en el tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo que nosotros tenemos, que estamos en esta tierra. Él es el tiempo. Aleluya.
En el 14 dice, no hagan caso de los fariseos, son como el ciego que guía a otro ciego. Qué tremendo lo que dice, ¿no? Imagínense dos personas no videntes que quieren cruzar una calle. ¿Cómo harían para cruzar si son no videntes? Alguien le tiene que guiar. Esos somos nosotros. Porque el mundo está cegado. ¿Y cómo le vamos a ayudar? Cristo te ama. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si los dos no videntes, lo puede atropellar un vehículo, porque no ven. Sí puedes escuchar, pero no ven. Así es la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Escucha la voz de Dios, pero no ven porque ellos quieren ver. ¿Sabe que yo creía eso también? Me decían tantas cosas así, pero yo no sé si... Puede ser, pero tengo que verlo. Porque el hombre natural, si no ve, no cree. Así éramos nosotros antes. Pero ahora nosotros vivimos por fe. ¿En quién vivimos? ¿En los ídolos? No. Tenemos fe en Jesucristo. Porque nos llamó para ser testimonio para muchos que no conocen a Dios, que están ciegos espiritualmente. Sigue diciendo, y si un ciego guía a otro, los dos terminarán cayéndose en una zanja. Obvio. 15. Pedro preguntó, explícanos, ¿qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios? Jesús respondió, ¿tampoco ustedes no entienden? Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Así que nosotros, así como hoy somos discípulos de Jesús, hay cosas que están todavía ligadas. Porque ellos le preguntaron a Jesús sobre lo que le dijo a los fariseos y a los escribas. ¿Cómo? ¿Ustedes todavía no entendieron lo que yo les enseñé? Que la ley hay que respetarla a rajatabla. La ley de Dios se respeta tal cual como dice la palabra. Porque Dios, aquel que hace la voluntad de lo que dice la palabra, va a recibir lo que está pidiendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros somos personas que fuimos llamados, escogidos para recibir las bendiciones del cielo. En el 17 dice, todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas es porque es mala, siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, vergonzoso, lo que no corresponde, o en cómo robar o insultar a otra persona y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera que pueda alabar a Dios, aunque coma sin lavarse las manos. Tremendo. La persona que está haciendo cosas que son desagradables ante los ojos de Dios y le alaban mostrando que son verdaderos hijos de Dios, es abominación ante los ojos de Dios. Es abominación y eso trae consecuencias. Porque conociendo la verdad de Dios, hacemos cosas indecentes, cosas vergonzosas. Como cristianos, no damos buen testimonio y Dios se aira.
Nosotros, hermanos, estamos custodiados por ángeles. Cada uno de nosotros, Dios nos puso un ángel para guardarnos. Hoy yo veía a la hermana Lourdes, iba con su moto y sin casco. Le dije, Señor, guarda a tu sierva. Cosas que realmente a veces lo hacemos y sabemos que hay una ley que tenemos que cumplir. Está bien, es una ley terrenal, pero es una ley. Y eso es imprudencia muchas veces, porque no acatamos las leyes. Así como no acatamos leyes que realmente nos pueden traer prejuicio, ¿cuánto más si no hacemos la voluntad de Dios, las leyes de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Voy a cerrar en el libro de Marcos 7, 21 y 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia. Significa hablar mal del otro. Yo no creo que ustedes hablen mal de otro, porque es pecado, hermano. La soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan a la otra persona. Vio cuando habla alguien y uno nos enteramos que nos hablaron mal, te cae mal, te entristece, te angustias, y eso trae prejuicio porque nuestro cuerpo se debilita espiritualmente. ¿Cómo mi hermana o mi hermano en Cristo hace esto? Dijo esto de mí. Se va a tener que agarrar con el Señor. Nosotros no somos de eso. De que lo hay, hermano. Pero guarda, nosotros tenemos que guardar nuestra boca para Dios. Ponte de pie. Hasta aquí me dio el Señor.